Muy buenas importadores, vamos con un nuevo vídeo, esta vez para una mini guía paso a paso para importar maquinaria desde China. Quédate hasta el final porque te aseguro que todos los pasos que voy a mencionar en este vídeo son clave si quieres importar maquinaria desde China de la forma correcta y siguiendo cada uno de los pasos o pautas necesarias para que la máquina llegue a destino de la forma más óptima posible. Recuerda, China es uno de los países donde más oportunidades vas a encontrar para todo tipo de maquinaria, me da igual que sea agrícola, industrial, láser, sanitaria, lo que sea. Prácticamente cualquier industria a nivel de maquinaria se fabrica en China, así que quédate en este vídeo, apunta todas las fases de las que vamos a hablar porque te aseguro que si las ejecutas vas a realizar una importación de maquinaria con éxito, así que vamos a ello. Muy buenas, hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo, CEO de Imporalia, y si estás pensando en importar desde China pero no sabes por dónde empezar, te aseguro que eso me es muy familiar. Sé perfectamente lo complicado que puede parecer al principio, que si proveedores, logística, aduana, todo puede ser un poco agobiante, pero te aseguro que tengo algo que puede ayudar. Más que nada porque durante 8 años he ayudado a empresas a importar todo tipo de productos desde China y ahora quiero compartir contigo este sistema que usamos para que puedas aprender a hacerlo tú mismo de forma eficiente y segura. Por eso he creado un webinar gratuito en Imporalia Academy donde te enseño cómo funciona nuestro sistema de importación en 20 minutos. Vas a descubrir todas las pautas para importar desde China de forma simple, evitando errores costosos, etc. Ya sea que estés empezando o quieras optimizar tus importaciones, este webinar es para ti. Solo tienes que registrarte haciendo clic en el enlace que encontrarás aquí abajo o en la descripción. Así que ya sabes, si realmente quieres aprender a importar desde China y hacerlo bien, ya vas tarde. Regístrate ahora y nos vemos en el webinar. Bueno, he hecho una pequeña pizarra donde de forma más intuitiva quiero explicar un poco cuáles son estas pautas de las que os hablo, ¿vale? Así que vamos a empezar con la estructura rápidamente de lo que vamos a ver durante este vídeo, que lo primero es requisitos documentales que vamos a necesitar, o mejor dicho, de dónde obtener. ¿Cuáles son los requisitos documentales que nuestra máquina va a necesitar para poder ser introducida en el país de destino? ¿Cómo localizar esos proveedores? Comprobaciones de la certificación que nos aporte, si es verdadera, si es falsa, simulaciones de costes, súper necesario si realmente queremos saber si es rentable o no realizar la importación, auditoría de proveedor, pagos y tiempos de producción para nuestra máquina en China, controles de calidad, logística, aduana y, como no, la entrega final o el último eslabón de la cadena logística de la máquina en nuestra dirección. Vamos a empezar con los requisitos documentales. Muy importante, no vamos a buscar proveedores hasta que sepamos cuáles son los requisitos documentales. ¿Por qué razón? Muy sencilla. Sí, ¿para qué queremos un proveedor que sea muy bueno en precio, en condiciones de pago, en lo que sea, si no tiene la documentación? Es decir, a no ser que tengamos pensado pagar nosotros por nuestra cuenta la certificación y nos da igual que el proveedor no lo tenga, cosa que no suele ocurrir, si lo que queremos, que es lo obvio, que el proveedor ya tenga la certificación de esa máquina lista para que nosotros la podamos utilizar en el país de destino, no nos pongamos a buscar proveedores sin saber qué certificación hace falta, porque vamos a hacer un trabajo que no va a servir para nada, porque muchos de esos proveedores luego cuando le pidamos la certificación no la tendrá y por lo tanto ese trabajo será en vano total, ¿vale? Así que lo primero que hacemos, si se busca un primer proveedor al que se le va a solicitar el HS Code o partida arancelaria de la máquina. No quiere decir que nos vayamos a quedar con ese proveedor. Luego lo vamos a valorar, lo vamos a estudiar, lo vamos a filtrar, etcétera. Pero ese primer proveedor nos va a servir para que nos dé la partida arancelaria de la máquina. Cuando tenemos la partida arancelaria de la máquina, nos vamos a una base de datos arancelaria. Esto lo hemos explicado muchísimas veces en newsletters, en el contenido que generamos dentro de la comunidad. Hay diferentes bases de datos, está Tariq Europa, que es la pública, ¿no? la base de datos europea donde se pueden comprobar este tipo de cosas, aunque para temas de controles, certificación, normativa, reglamentos concretos de una partida, no es muy específica y es un poco complejo el saber concretamente qué es lo que te van a pedir, por lo tanto da la información un poco a medias, ¿vale? Luego tenemos la agencia tributaria que sí da toda la información, pero es súper compleja de manejar, pero bueno, al final es algo que está ahí gratis, público, que podéis utilizarla. Y luego la más óptima, pues que son las privadas, que al final te lo ponen todo para que pongas la partida arancelaria y directamente te detalla, pues se necesita esta normativa, este real decreto, va a pasar este control, hace falta este etiquetado, todo, ¿vale? Pues bases como Tariff One, que ya lo hemos explicado en otros vídeos, ¿vale?
Cuando en la base de datos arancelaria hemos metido el HS Code y ya sabemos qué normativa o qué reglamento se le aplica a nuestra máquina, ¿vale? Cuando ya tenemos ese dato es cuando ya nos vamos a buscar los proveedores. Recordad, cuando buscamos proveedores, sea de maquinaria o de cualquier otro producto, no nos basamos solamente en el precio. La atención al cliente. Ese es el factor más importante a la hora de importar de China, os lo aseguro. Porque de nada servirá un proveedor súper económico que cuando tengáis algún tipo de problema a nivel logístico, aduanas, que llegarán. Porque si importas con frecuencia, llegarán. Ni te conteste, ni te dé soporte, ni nada. Porque los gastos que se van a generar ahí va a ser más caro seguro que lo que te estaba ahorrando por comprarle a un proveedor que no te atiende correctamente, ¿vale? Así que atención al cliente. Luego, ¿qué otros factores? Ya sabéis que en la comunidad hablamos mucho de esto y lo hemos mencionado en infinidad de ocasiones. Se filtran proveedores teniendo en cuenta la atención al cliente, el precio, el Incoterm, los tiempos de pago, los tiempos de producción, la certificación, el Incoterm, que creo que ya lo he dicho. Bueno, una serie de factores que a la vez que nos sirven para filtrar proveedores, también nos sirve como factores de negociación. Es decir, no se negocia solamente el precio, también se negocian todos los factores que hemos mencionado, ¿vale? Entonces, buscamos estos proveedores, pues si en la base de datos arancelaria nos han dicho cierta normativa que aplica al RoHS, al CE, a contacto con alimentos, farmacia, lo que sea, buscamos proveedores en relación a esas certificaciones, es decir, proveedores que tengan esa certificación para esa máquina en concreto, si no, no nos va a servir para introducirla en nuestro país, ¿vale? Plataformas donde debemos localizar proveedores de maquinaria, ¿vale? Es decir, ya sabéis que recomiendo muchísimas plataformas, pero dependiendo del sector, el producto o el tipo de artículo, suelo recomendar siempre unas más específicas que otras. Para maquinaria, yo no perdería el tiempo en otras plataformas que no sean Alibaba, Global Source o Made in China para maquinaria industrial. Ahora, si has encontrado el proveedor en una feria comercial, te lo han recomendado otro importador o por alguna razón lo has visto en la competencia que utiliza esas máquinas, no sé, lo que sea, pues bueno, también, ¿vale? Pero si no tienes proveedor o no tienes un hilo de dónde tirar, busca en estas plataformas. Vale, seguimos. Tengo aquí un mapa para que veáis un poco. Vale, siguiente. Comprobación de certificación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya tenemos nuestro proveedor, le hemos pedido la certificación. Es decir, imaginaros que hemos buscado 10 proveedores. De esos 10 nos hemos quedado con 3, pues porque de todos los factores que hemos dicho antes, son los 3 proveedores que mejor cumplen con todo. Cogemos el primero, le pedimos la certificación, nos pasa un RoHS, ¿vale? Pues lo analizamos de la siguiente forma. Lo primero, lo que he puesto en verde. Miramos si la directiva o normativa que ensaya ese documento es la misma que la que habíamos comprobado en la base de datos arancelaria. Si esto cambia, no nos sirve. Si es exactamente la misma normativa, nos sirve. Así de simple, ¿vale? Así que comprobamos que la parte en verde esté check, es decir, que sea la misma que nos están pidiendo en la base de datos arancelaria. Segundo paso. Comprobamos la certificación con el laboratorio que lo emite. No nos fiamos siempre de los proveedores por muy buena pinta que tenga. He visto todo tipo de falsificaciones de certificación, de todo, de fábricas grandes incluso que han falsificado cierta certificación. No me preguntes por qué. Pues porque a lo mejor faltaba unos meses para volver a hacerla y la ha cambiado porque pensaba que el importador no lo iba a comprobar, o porque a lo mejor esa normativa concreta no la tiene y la cambió el PDF, por lo que sea, pero tardamos literal 10 minutos en comprobar si una certificación es verdadera o no. Las partes que he puesto en amarillo son el nombre del laboratorio, te metes en su página web, muchos de ellos tienen una base de datos donde tú pones la referencia y directamente te sale si es verdadero o no. Y si no tienes esa base de datos, fijaros que aquí he puesto en amarillo abajo el correo de esa persona encargada del laboratorio, le escribimos, oye, le adjuntamos el PDF. Oye, el certificado con referencia tal es verdadero, es falso, han cambiado algún dato, alguna información, y ellos mismos te van a decir, oye, pues han cambiado esto, o no, o está correcto. Si la han falsificado, bandera roja, descartamos ese proveedor. Si te la intentas jugar en la certificación, te la vas a intentar jugar en cualquier aspecto de la máquina, componentes, características técnicas, envío, lo que sea. Si nos falsifica la certificación, ese proveedor, mi recomendación es que lo quitamos del medio y pasemos al siguiente. Ahora, si la certificación está correcta, ese proveedor sería ya apto, ¿vale? Siguiente paso que tenemos que tener en cuenta, simulación de costes de importación. No os confiáis, por muy barata que una máquina sea en China, hay que simular los costes de la importación.
Porque una cosa es el precio de la máquina en China y otra cosa muy diferente, el precio de la máquina puesto en nuestra dirección. Porque hay que pagar IVA, aranceles, transporte, entrega, aduana, documentación, gastos de origen, gastos de llegada. Una serie de gastos que engloban lo que es la importación en sí, y es adecuado que hagamos esta simulación de costes, como es obvio. Pero hay mucha gente que no lo hace, incluso paga al proveedor el 30% antes de hacer este tipo de simulación y luego se lleva la sorpresa. Entonces, 5 datos que necesitamos para simular los costes de una máquina importada desde China. Primero, escoger la operativa que se va a utilizar. Se va a enviar por marítimo, aéreo, courier, por tren, dentro del marítimo, grupaje, contenedor completo. Si es aéreo, es carga general, es courier. Hay que elegir cuál es la operativa, pero seguir una regla muy simple que funciona en la mayoría de los casos. Si es menos de medio metro cúbico, bueno, se puede valorar aéreo o courier. Ahora, si es más de medio metro cúbico y podemos esperar suficiente, vamos a ver, si tenemos mucha prisa, una urgencia y sí o sí la necesitamos tener en una semana en nuestra dirección, pues tendremos que enviarla por aéreo aunque sea más de 0,5 metros cúbicos. Pero por regla general, si es más de 0,5 metros cúbicos o 1,5 metros cúbicos, nos vamos al marítimo y no nos complicamos, ¿vale? Entonces, si nos vamos al marítimo, pasamos al siguiente punto que hay que pedirle. Le solicitamos una proforma a nuestro proveedor con todos los datos y que nos la dé en condiciones FOB. Tercero, el HS Code, que esto ya lo tenéis, porque al recordar el primer paso que buscábamos ese primer proveedor para solicitarle la partida arancelaria. Cuarto, volumen en metros cúbicos, porque esto nos va a servir para calcular saber la operativa que se va a utilizar, saber lo que se va a pagar de gastos de importación, la entrega y mil cosas, ¿vale? Y por último, el último dato que necesitamos para simular los costes de una importación, la entrega. No es lo mismo entregar, yo qué sé, en Málaga, en Madrid, en Salamanca que en Albacete. Dependiendo la entrega final, se enviará a un puerto de destino diferente y habrá que calcular los gastos de transporte de una forma o de otra, ¿vale? Pasamos al siguiente punto, auditoría de proveedor. Os pongo aquí, una auditoría básica tiene un coste aproximado de entre 350 y 450 dólares. Hay auditorías muchísimo más caras, es decir, auditorías avanzadas pues porque se quiera ver ciertos aspectos de una fábrica, sacar cierta información o que se necesiten varios días, etcétera. Pero por regla general, una auditoría básica para auditar cualquier fábrica para una máquina, para una transacción relativamente baja, tenemos suficiente con una auditoría básica. Ahora, importante, os pongo aquí, una auditoría de fábrica no es obligatoria, pero sí es muy recomendable para las primeras compras e importaciones de gran volumen. Vamos a ver, si estáis comprando una máquina muy económica que no tiene margen suficiente para pagar una auditoría, un control de calidad y demás, pues bueno, es entendible porque se está corriendo un poco más de riesgo, pero no se incurre en ese tipo de gastos. Ahora, si la transacción o la compra es medio alta, es muy recomendable, es decir, si esa máquina la vais a utilizar en vuestras instalaciones o lo que sea, pero o incluso vaya a comprar una de prueba para luego comercializarla y lo vais a amortizar en el tiempo, hacer esa inversión en auditoría, porque el 95% de las probabilidades de éxito se consiguen con una buena auditoría, donde se tienen fotos, vídeos del taller de las instalaciones, de si han importado o exportado a otros países, del equipo que tienen, de los departamentos, de la capacidad de producción, del stock, mil cosas. Y con eso vaya a tomar una decisión mucho más acertada antes de hacer el pago del 30% de lo que corresponda, ¿vale? Y además, os pongo aquí 20% de mejora general. Nos hemos dado cuenta de que los proveedores, que si le hacen auditoría, a la hora de fabricar luego producen mercancías que están mucho más óptimas porque cuidan los detalles, porque saben que si los importadores hacen esa inversión en auditoría, también van a hacer inversión en controles de calidad y por lo tanto le conviene que todo está perfecto para que luego, si el inspector de calidad detecta algún error, que no tenga que cambiarlo, modificarlo y todo lo que eso conlleva, porque al final eso le hace perder margen. Entonces esa persona estará, ya os lo aseguro, mucho más pendiente de que todo salga óptimo para que luego no haya este tipo de problemas, ¿vale? Siguiente, pagos y tiempos de producción. Esto lo hablamos en la newsletter, en la comunidad 1000 veces, pero era importante recordarlo aquí. Formas de pago. Por regla general se suele pagar 30% para que inicie la producción y 70% cuando la mercancía esté lista. Antes de pagarle ese 70%, recordar que es muy importante, si queréis hacer esa inversión, que yo lo recomiendo en las primeras compras, hacer la inspección de calidad. Y ya cuando entreguen el informe y todo está correcto, a eso lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, pero cuando todo está correcto, entonces se le paga el 70%. Otras formas de pago, pues, pago contra BL, carta de crédito, etcétera. Lead time, tiempo de producción. ¿Cuánto tarda tu proveedor en tener la mercancía lista? 20, 30 días, 40, 60.
la tiene en stock, te lo puede entregar la semana que viene. De eso dependerá que tú organices luego la logística, aduana y otra serie de factores. Acuerdos comerciales, os pongo aquí. Si la transacción supera los $20.000, es recomendable utilizar un acuerdo comercial. Esto es muy relativo, depende. Los acuerdos comerciales no son contratos comerciales, son acuerdos comerciales donde se especifica una serie de temas, como por ejemplo que se cumplen los tiempos de producción, los tiempos de pago, que se va a entregar la certificación correcta cuando la mercancía esté lista, los Incoterms que se van a utilizar y otra serie de información relacionada con la transacción, para que si luego hay algún tipo de problemática, mencione ese acuerdo comercial y sea más fácil negociar o obtener ciertos privilegios con el proveedor. Vale, pasamos al penúltimo. Inspecciones de calidad, lo que hablábamos antes. No es obligatorio, pero sí muy recomendable. De hecho, os pongo aquí uno de los procesos más importantes al importar de China. Para maquinaria es importante, pero no tanto. Pero para otras mercancías es casi obligatorio, ya te digo, de las 3 primeras transacciones hay que hacerlo sí o sí, a no ser que el producto no aguante el coste, ¿vale? Pero si lo aguanta o si puede amortizarlo en el tiempo, ni os lo penséis. Se puede hacer inspección completa de la mercancía. Si es una máquina, pues se puede inspeccionar completo, es decir, recordad que vosotros le pasáis un checklist al inspector de calidad y ellos ejecutan eso tal cual como si vosotros estuvieseis allí. Luego envía un informe con todo listo. Inspecciones parcial, si no da tiempo a inspeccionarlo todo, pues por lo menos los puntos más importantes. Y luego existen inspecciones antes, durante y después del proceso de producción, aunque el 90% son después de la producción, es decir, cuando ya la mercancía está lista. ¿Qué pasa? Que hay, por ejemplo, cuando se fabrican líneas de producción que llevan meses, ¿vale? Pues a lo mejor cuando se ha fabricado una línea, se manda inspectores. Es decir, para la fabricación se inspecciona solamente esa parte para que no sigan con la siguiente, por si por alguna razón hay algún tipo de problemática. Os pongo aquí, las inspecciones de calidad son obligatorias en los primeros 3-4 pedidos que se realizan con un primer proveedor. En los siguientes pedidos, inspecciones alternas o directamente se quitan si todo va correctamente. Y último, aquí tampoco voy a hacer mucho hincapié porque hay vídeos donde hablo muy a fondo de logística, aduana y demás, pero bueno, ¿cuál sería la línea del tiempo que debemos seguir? Lo primero, que cuando la mercancía esté ya inspeccionada, se ha pagado el 70% y está todo listo para que se recoja, se solicita el booking a tu transitario para la liberación de espacio, sea por marítimo, aéreo o lo que sea. Pero hay que solicitar ese booking porque es el primer paso para iniciar lo que es la cadena logística aduanera. Segunda, documentación. Os pongo, prepara toda la documentación al menos 15 días antes de la llegada. Si por alguna razón algún certificado se ha quedado obsoleto o te das cuenta de que no se lo pediste correctamente al proveedor, que tengas margen para pedírselo, para realizarlo o para lo que corresponda. Despacho, entrega la documentación a tu transitario para que presente el despacho de aduana y entrega final. No os olvidéis de este punto porque aunque parezca que ya está todo hecho, en la entrega final es donde se suele producir más problemas en la importación. Porque no sabes que te la dejaban a pie de calle, porque no le has dicho al transitario que te la lleve en camión trampilla, porque es un bulto muy grande en un contenedor y no has contratado una grúa, porque no tienes medios de descarga, 1000 cosas. Así que antes de la entrega final habla con tu transitario y coordina todo adecuadamente. Recuerda haberle pedido fotos de cómo se cargó la mercancía en el contenedor o cómo se cargó en el grupaje a tu proveedor para saber qué medios vas a tener que utilizar y con eso ya estaría, ¿vale? Así que dejo por aquí el vídeo, espero que os haya sido de utilidad. Ya sabéis, estas son las pautas básicas que se necesitan sí o sí para importar de China paso a paso. Ya sabéis que al final, esto es, para no alargar más el vídeo, estas pautas también se pueden profundizar un poco más. Os recomiendo a todos que os unáis a la comunidad porque ahí hablamos a diario de maquinaria, de todo tipo de productos importados desde China, desde, yo qué sé, textil, productos del hogar, productos electrónicos, productos en contacto con alimentos, juguetes, de todo. Ahí vamos dando pautas y todo tipo de información que podéis utilizar prácticamente de un día para otro. Así que, si os ha gustado, como siempre, ponedmelo en los comentarios, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.